¿Ya? Buenas tardes, familias, ¿cómo están? Bien, también, gracias. Me presento, mi nombre es Monse, yo soy una de las psicólogas pues, que trabaja aquí en Generando Familias con los muchachos, y el día de hoy pues me tocó dar el taller, ¿sale? Vamos a dar el día de hoy el tema de hijos de personas con adicciones, ¿sale? Las voces no escuchadas en casa, ¿sale? Fíjense bien, para comenzar con este tema, me gustaría que abordáramos primero conceptos básicos sobre cómo funciona la dependencia, ¿sale? Fíjense bien, vamos a revisar lo primero que es el ciclo de la adicción. Cuando una persona comienza a consumir, pasamos por un ciclo, ¿sale? Que va desde el uso, va a la dependencia y luego la abstinencia. Y después de la abstinencia regresamos nuevamente al uso y es un ciclo que se tiene que romper. ¿Qué sucede? El uso nos va a traer por lo general situaciones donde sentimos placer, ¿sale? Por eso es de repente como muy complicado dejar el consumo, porque constantemente nos está trayendo un placer, sea físico o psicológico, ¿sale? Vamos a recordar que tenemos dos tipos de dependencias. La dependencia se divide en la dependencia física, que es cuando mi cuerpo se acostumbra ya al consumo, y está la dependencia psicológica, que es cuando uso el consumo para alguna situación emocional o social que yo no sé cómo resolver, es decir, algún conflicto, alguna situación que no sé qué hacer con ella. El consumo por lo general es como mi punto de fuga, ¿sale? Para no tener que confrontarlo, ¿va? Entonces, por lo general el placer que nos trae es justamente sea físico o psicológico, o me ayuda a evadir para no tener que estar angustiado, preocupado, enojado, lo que sea, porque no sé qué hacer cuando estoy bajo estas condiciones, o físicamente me da un placer también, ¿va? Entonces, luego viene la dependencia. La dependencia es cuando comenzamos a aumentar el consumo y se da justamente lo que les digo, mi cuerpo se empieza a acostumbrar, mi sistema se acostumbra ya al uso desmedido de la sustancia. Ya es cuando ya no medimos tanto lo que estamos consumiendo. Hay que recordar que en la dependencia se van a dar varias etapas. Está el uso experimental. El uso recreativo y el abuso, ¿sale? Y del abuso es donde brincamos a la dependencia. Ya cuando comenzamos a consumir, lo primero que se da es un uso experimental. Es cuando comenzamos a ver qué se siente, a ver a qué sabe, como viendo a ver qué pasa, ¿no? Luego viene el uso recreativo, que es cuando es muy de vez en cuando, ya con los amigos o no sé, o sea, es como más social. Y viene el tema del abuso cuando ya se empieza a hacer más cotidiano el consumo, ¿sale? Y del abuso es de donde nacen las dependencias que les comento, ¿va? Y de ahí viene la abstinencia. La abstinencia son los síntomas emocionales y físicos que vienen a raíz de dejar el consumo, ¿sale? En la dependencia, como ya mi cuerpo y mi sistema se acostumbró a que hay una sustancia externa que me ayuda a sobrellevar lo que yo no sé sobrellevar, entonces cuando dejo de consumir o cuando dejo la sustancia o incluso el comportamiento, porque también podemos tener comportamientos que se vuelven como una adicción, cuando dejo el comportamiento o el consumo, sufro el síndrome de abstinencia, ¿sale? Que es mucha angustia, viene la desesperación, estamos buscando a como de lugar consumir y todo esto, ¿sale? Digo, no sé si les haya pasado a lo mejor en su experiencia que a lo mejor sus pacientes en algún momento decidieron o quisieron dejar el consumo por su cuenta y no lo lograron, ¿sale? Entonces es porque pasaban de la dependencia al tema de la abstinencia, y esto es como una etapa muy angustiante para los muchachos porque ya su cuerpo es el que les pide el consumo, ¿sale? Y si se fijan se vuelve cíclico porque entonces duran un tiempo en abstinencia, duran un tiempo sin consumir, pero la misma necesidad los hace que recaigan y se vuelve cíclico, y no pueden salir de eso hasta que a lo mejor ingresan a la institución o ingresan a la clínica y ya es donde se rompe el ciclo porque aquí ya no tienen de otra. Tienen que pasar su síndrome de abstinencia y aquí se les da como el apoyo profesional para que puedan salir justamente de esta parte, ¿sale? Entonces, es normal, por ejemplo, que de repente por eso cuando venimos que los vemos ya como desesperados o que los vemos así como angustiados, porque están pasando por todo el síndrome de abstinencia durante su proceso, ¿sale? No sé si tienen alguna duda hasta aquí, digo, lo abordé como muy rápido porque realmente nuestro objetivo el día de hoy es otro. ¿Tienen alguna duda o quedó claro? Sí, adelante. Claro que sí.
¿Sí? Ahora, fíjense bien, el consumo va a tener varias características. Tengo acá mi acordeón porque son muchas cosas, entonces necesito irme acordando, ¿sale? Fíjense bien. Está el craving, ¿sale? ¿A qué le vamos a llamar craving? El craving es el deseo intenso de consumir. Es cuando los chicos caen en esta parte de la abstinencia y están buscando desesperadamente el consumo, ¿sale? Esta etapa por lo general les genera a ellos mucha angustia, mucha desesperación, mucha ansiedad y toda la concentración, atención de los chicos se va en el simple deseo de consumir, ya sea porque su cuerpo o sus emociones se los están pidiendo, ¿sale? Viene también el tema de la tolerancia. ¿Sale? La tolerancia se refiere al momento en que nuestro cuerpo ya necesita más sustancia para conseguir el efecto que teníamos al principio. ¿Sale? Si al principio a lo mejor no teníamos que consumir tanto para conseguir este placer, ahora la cantidad que tengo que consumir es mayor para obtener el mismo placer que yo tenía al principio. ¿Sí? Si se fijan, es como si ¿cómo decirlo? Es como si fuéramos aumentando las dosis y mi cuerpo se va acostumbrando a que se van aumentando las dosis. Llega un punto en que mi cuerpo normaliza la dosis, ¿sale? Luego empieza a normalizar y tengo que consumir más para conseguir el mismo efecto que tenía al inicio, ¿sale? Tenemos también el síndrome de abstinencia, que es lo que ya revisamos acá, que son todos los efectos de angustia, ¿no? Son todos los efectos de angustia y desesperación que viven los chicos a raíz de dejar el consumo. Y viene, por último, el tema del descontrol. El descontrol es cuando los chicos ya no pueden controlar el límite de su consumo. Ya es cuando todo se les empezó a salir de las manos. Al inicio, por ejemplo, en las primeras etapas del consumo, dentro de todavía del uso experimental y el recreativo, ellos todavía se pueden como establecer un límite, de decir el día de hoy únicamente voy a consumir esto o a lo mejor el día de hoy no lo quiero consumir, pero conforme van normalizando y el cuerpo se va adaptando al consumo, ya viene el abuso y viene el descontrol, porque es cuando ellos ya no tienen un límite en su consumo, incluso sus conductas comienzan a cambiar. Si de por sí el consumo nos trae cambios en la manera de ver el mundo, en la manera de sentirnos, en la manera de vivir, todavía la ansiedad por el consumo lo va a multiplicar, ¿sale? Va a hacer que el problema sea todavía más grande. Ahora, necesitamos saber esto para saber cómo toda esta situación va a afectar en los hijos en casa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los hijos que tienen a uno de sus padres consumidores en casa? Normalmente, ¿cómo se comportan estos niños? ¿Qué sucede con ellos? ¿O cómo es el ambiente en el hogar en casa cuando hay una persona consumidora? Tiende a ser agresivo. ¿Qué más? ¿A su experiencia qué les tocó vivir? Frustración. ¿Cómo? Frustración. Frustración. Hay mucha frustración. Enojo. ¿Qué más? ¿Qué más se vive en casa cuando tenemos un consumidor en casa? Desintegración familiar. Existe la desintegración familiar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en casa cuando hay una persona que ya está en el consumo? No sé. Negación. Ok, negación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros problemas tendemos a tener en casa cuando hay un consumidor? No acatan órdenes. Vamos a ponerle en general, no hacen caso. Porque a veces ni siquiera son órdenes, son consejos o buscamos acercarnos a platicar con ellos y simplemente está la puerta cerrada.
Exactamente. Fíjense, una de las características más fuertes en un hogar donde existe un consumidor es la inestabilidad, en todos los sentidos, desde la parte emocional, en la parte social, porque también la convivencia se desestabiliza por completo, la parte económica, realmente es una inestabilidad muy fuerte que se vive. Nosotros como adultos hasta cierto punto podemos llegar a comprenderlo, pero con los hijos en ocasiones es diferente, sobre todo cuando hay hijos pequeños en casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se crece en un ambiente inestable, en un ambiente de inseguridad, en un ambiente incluso vulnerable, porque sabemos, por ejemplo, que una de las cosas del consumo, y sobre todo ya teniendo una dependencia fuerte hacia el consumo, nos descontrola tanto nuestra percepción del mundo, es decir, cómo veo yo al mundo, cómo veo o qué pienso yo del mundo, y también nos descontrola mucho nuestras reacciones o nuestras decisiones. ¿Sale? Por ejemplo, un síntoma muy común de un consumidor es que malinterpreta o se toma personal todo lo que le decimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo consumo, como el consumo afecta mucho a nuestras funciones cerebrales, una de mis funciones principales que se van a ver afectadas es la de la percepción. La percepción es cómo veo yo el mundo, qué interpretación le doy a lo que está sucediendo allá afuera de mí. ¿Sí? Entonces a lo mejor llega mamá, llega papá, llega mi pareja o llegan mis hijos y me dicen, oye, es que te veo mal, y ya es como de ¿cómo? ¿Sí? O sea, a lo mejor todo el mundo está en mi contra, quieren manipularme, me quieren controlar, o sea, y la percepción es muy diferente a lo que está sucediendo en la realidad, porque recordemos que el consumo lo que hace es que me desapega completamente de mi realidad para no tener que enfrentarla, ¿sale? Así es como se desarrollan las dependencias. Por eso al principio les comentaba que era claro que era importante que identifiquemos la dependencia psicológica y la dependencia física. ¿Sale? Porque en la dependencia física es cuando mi cuerpo ya se acostumbra al consumo, ya estoy bien acostumbrado y bien adaptado, ¿sí? Y la dependencia psicológica es cuando me ayuda a sobrellevar situaciones complicadas. Entonces, cuando existe esta parte inestable en la familia, ¿qué pasa con los niños en casa? ¿Qué sucede con los niños en casa que viven en ambientes inestables? Pueden llegar a consumir. Los niños desarrollan al final una sensación de inseguridad y miedo constantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que para los niños su núcleo familiar, papá y mamá, son su lugar seguro. ¿Sí? Un niño pequeño no conoce el mundo. ¿Sí? Y conoce el mundo a través de sus padres, desde que nacemos, ¿no? Desde que a lo mejor nos amamantan, desde que nos arrullan, desde que nos abrazan, desde todo lo que vamos viviendo, vamos conociendo el mundo a través de nuestros padres, y conforme vamos creciendo nos vamos independizando, tanto física como emocionalmente, de nuestros papás. ¿Sí? Lo primero que se da es la parte de la independencia física, que es cuando el niño comienza a caminar solito, ya comienza a comer solito, ya va y se duerme solito, ya físicamente ya no necesita que yo le ayude a cumplir con ciertas funciones, pero emocionalmente todavía me necesita, porque el niño no sabe regular muchas veces sus emociones todavía, o no sabe cómo enfrentar ciertas situaciones allá afuera. Entonces se supone que en casa, papá y mamá, ¿no? El círculo es mamá y el cuadrado es papá. ¿Sale? Supongamos que esta pareja tienen, ¿cuántos hijos quieren que les demos a esta pareja? 3 hijos, perfecto. ¿El primero qué quieren que sea? ¿Hombre? Muy bien. ¿El segundo? ¿Qué quieren que sea el segundo? ¿Manda? Hombre también. Y el último vamos a poner una niña. ¿Sale? Fíjense bien. Estos de acá arriba son papá y mamá. En una familia tradicional, ¿no? Se supone que los que están a cargo o los que están arriba son papá y mamá, ¿sí? Son los que estamos a cargo de la familia, somos los que estamos a cargo de los niños, estamos por encima de ellos, ¿sí? Entonces, cuando uno de estas dos piezas tiende a estar en el consumo o está inestable, es como si estuviera ausente, emocionalmente, sobre todo. A lo mejor físicamente puede estar ahí, ¿mande? Exactamente, porque cuando existe el consumo por parte de los dos, es todavía más difícil la situación. Si de por sí con el consumo de uno se carga toda la chamba de un solo lado, ahora con el consumo de los dos desaparece por completo el tema de la autoridad en casa. Y se supone que estos 3 niños están buscando o se encomiendan a la seguridad que les dan los padres, ¿sí? Ahora, sistemáticamente hablando, cuando en una familia uno de los padres no cumple con el rol que tiene que cumplir, por automático uno de los hijos asume el rol que falta, ¿sí? No sé si se han fijado o si conocen familias donde a lo mejor uno de los dos padres está ausente y uno de los hijos juega el rol en casa como si fuera el papá o la mamá que no está.
¿sí? Cuidando a los hermanos, dándoles de comer, regañándolos, estando ahí presentes, porque esto ocurre por automático. El sistema familiar necesita que los miembros estén presentes, y cuando uno de los dos padres no está, por automático, uno de los hijos busca cubrir ese lugar. Entonces, supongamos que en este caso, por ejemplo, en esta clínica pues tenemos únicamente hombres, entonces vamos a enfocarnos en esa parte. No está a lo mejor papá en casa, ¿sí? Y uno de los hijos va a buscar a lo mejor cubrir este lugar. Y entonces se va a dejar de vivir como hijo para comenzar a vivirse como padre de sus hermanos, ¿sí? Incluso hasta puede llegar a cubrir funciones como si fuera pareja de la mamá, en el sentido de que, pues ya se enfermó, pues la voy a cuidar, o necesita algo, la voy a llevar, necesita dinero, se lo voy a entregar, o sea, busca cumplir como estas funciones que a lo mejor hacen falta por parte de papá. ¿Sí? Y al final de cuentas, el que los niños no tengan como un ambiente estable donde estar, les genera temas de inseguridad, y la inseguridad los lleva a desarrollar en el futuro problemas de ansiedad y depresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es como si al no estar las figuras de papá y mamá, ellos buscan la seguridad en otro lado, ¿sí? Y esto los puede llevar también en su momento a generar consumo también. Porque de alguna manera es como si en el ambiente familiar ellos sintieran que no se puede controlar nada, no hay nada que se pueda controlar. Y lo único que controlan al final es el consumo en el pensamiento de ellos, ¿sí? Y esto es algo repetitivo porque pasa lo mismo. Esta persona a lo mejor en su momento va a tener a su pareja, si cayó en el consumo va a volver a pasar exactamente lo mismo, y esto es de generación en generación. Si se fijan, el ciclo no es únicamente acá, sino que este ciclo se expande a toda la familia. ¿Sí? Y en ocasiones también la adicción no se da únicamente hacia la sustancia, se da también hacia algún comportamiento que puedan tener, ¿sí? Entonces, esto va a generar como una serie de repercusiones en los niños, porque para empezar, nos va a afectar en la parte de la estabilidad emocional. El niño emocionalmente no va a vivir en una estabilidad, ¿sale? Segundo, esto les puede también afectar en sus funciones cognitivas, es decir, le puede afectar en concentración, atención, memoria, y por lo tanto, ¿qué va a pasar en la escuela? Se va a venir abajo, ¿sí? Recordemos que tenemos una serie de necesidades como seres humanos, ¿sí? Hay una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, ¿sale? Que habla de una serie de necesidades que si las vamos cumpliendo podemos llegar a la punta que se trata o que aborda la autorrealización. ¿Sí? Y se supone que todos aspiramos a sentirnos realizados, plenos, felices, buscamos llegar a esta parte, pero para poder llegar a la punta de mi pirámide tengo que escalarla, es decir, hay otros niveles abajo de esto que tengo que comenzar a cubrir para yo poder sentirme realizado. El primer nivel de mi pirámide son mis necesidades básicas, es decir, ¿qué es lo mínimo indispensable que necesito para vivir? Lo mínimo. Comida, dormir, exactamente, en general necesito comer, dormir, tomar agua, gozar de una buena salud y demás. Cuando hay una persona en consumo en casa, cuando uno de los padres consume en casa, es muy común en ocasiones incluso que los recursos económicos de casa se desvíen hacia el consumo y se comienzan a descuidar necesidades básicas de los hijos. ¿Sí? Los hijos ya no comen igual, o a lo mejor la misma angustia que se está viviendo, la misma inestabilidad, no les ayuda a que estén durmiendo bien, no están comiendo bien los niños, ya de repente están muy enfermizos, porque también los niños por la parte emocional se pueden empezar a enfermar, ¿sí? De que andan muy estresados y al rato el chiquillo ya trae gastritis, ¿no? O que andan muy angustiados y al rato el niño ya está todo engripado, ¿no? Entonces es muy común que esto pase. A eso se le llama somatizar. Los niños somatizan, ¿sale? Somatizar es cuando mis necesidades emocionales las convierto a síntomas físicos, ¿sale? Por ejemplo, la famosa gastritis, ¿no? De que uno es bien corajudo y se estresa y todo, y al rato ya anda con la gastritis, o los dolores de cabeza, de que ando preocupada y al rato ya me duele la cabeza. Eso se le llama somatizar, y los niños también tienden a somatizar, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Los niños empiezan a enfermar, no comen bien, no duermen bien, empiezan a descuidar sus actividades y demás. Ahora, después de las básicas vienen las de seguridad.
En mis necesidades de seguridad voy a encontrar lo que es el trabajo, el dinero, la escuela, todo lo que en algún momento me va a generar algún recurso económico, casa, la parte material que me va a ayudar a sostener mi vida también, ¿sale? Entonces, cuando los niños andan enfermos, andan angustiados, andan mal en sus necesidades básicas, ¿cómo van a andar en la escuela? Y más todavía si la parte del padre no aporta el apoyo económico que el niño necesita, ¿sí? Entonces, es como si se descuidaran estas dos bases al mismo tiempo, ¿sí? Ahora, después de las de seguridad, vienen el sentido de pertenencia. Es decir, con quién me estoy relacionando, quiénes son mis amigos, quién es mi familia, cómo ando a lo mejor con mis maestros, mis relaciones sociales en general, ¿sale? Entonces, el niño que no come, que no duerme bien, que no anda tan bien de salud, que no tiene a lo mejor el apoyo económico, que no tiene una seguridad en casa, ¿cómo va a andar en la escuela o cómo va a andar con sus amigos? ¿Sí? Se le va a desarrollar también dificultad en sus habilidades sociales. Nosotros como seres humanos tenemos 3 tipos de habilidades: las emocionales, las cognitivas y las sociales, ¿sale? Las emocionales son todo lo que tenga que ver con mis sentimientos y emociones, cómo las manejo, cómo las soluciono, qué hago con ellas, cómo reacciono y demás. Las cognitivas son todas las que tienen que ver con atención, memoria, concentración y demás, ¿va? Y las sociales tienen que ver con cómo me relaciono con los demás. Entonces, si se fijan, las 3 habilidades se ven afectadas a raíz de la ausencia del padre o de la madre, consumidores o consumidoras, ¿sale? Se ven afectadas. Las emocionales porque viven en el estado de angustia que no sabemos cómo manejar. Las cognitivas porque esa angustia me lleva a lo mejor a no poder concentrarme, a no poder mantener la atención, se me olvidan las cosas, comienza a tener una reacción también la parte cognitiva de mi persona, ¿no? Y la parte social, se me complica mucho generar relaciones sanas, amistades sanas. ¿Por qué? Porque por automático mi sistema va a buscar lo que ya conoce. Si en casa yo conozco a lo mejor lo que es la inestabilidad, lo que es la violencia, lo que son las agresiones, lo que son los gritos, lo que es todo este ambiente, en el futuro voy a buscar inconscientemente a una persona que me ancle a lo mismo que yo conocí en mi niñez. ¿Sí? Y esto es muy complejo, por eso se busca que en las clínicas tengan tanto atención psicológica como psiquiátrica a los padres, y se les recomienda siempre a las familias tomar también atención psicológica. Aquí, por fuera, donde ustedes gusten, pero también sería ideal que la familia llevara atención psicológica, porque al final de nada va a servir que a lo mejor el paciente logre romper con todo ese ciclo si en la familia, en casa, no se va a romper. Si vamos a continuar con las mismas costumbres, y al final es regresarlo otra vez al ambiente donde se enfermó. Por eso viene de repente tanta recaída, porque a veces la familia, como familiares, podemos llegar a pensar, no, pues la bronca es de él es el que consumía, ¿sí? Pero también como familiar, de alguna manera estoy aportando a ese ciclo, o a lo mejor soy parte de ese ciclo y a lo mejor no me estoy dando cuenta. Sí, y en terapia, cuando se trabaja con los familiares, se busca justamente que el familiar se dé cuenta si es parte de ese ciclo o no y cómo es parte de ese ciclo. Y no nada más eso, sino también que genere alternativas, porque todas mis conductas que yo tengo que aportan a ese ciclo, yo las puedo modificar, pero en ocasiones no sé cómo, o ni siquiera me doy cuenta de cuáles conductas son las que están aportando a la situación. ¿Sí? Entonces es importante también como familiares comenzamos a cuidar esta parte. Ahora, después de mi sentido de pertenencia, viene mi sentido o mis necesidades de reconocimiento. Es decir, cuáles son mis logros y cómo me siento conmigo mismo, ¿sí? Si yo estoy bien, o sea, si yo como bien, duermo bien, tengo una buena salud, estoy bien en mi trabajo, tengo una estabilidad económica, o estoy bien en la escuela, estoy bien con mi familia, tengo buenas amistades, tengo buena relación con mis compañeros, con mis maestros, con mis jefes, ¿cómo voy a estar conmigo mismo? Me voy a sentir bien, y eso me va a anclar o me va a llevar a la parte de la realización. Puedo llegar a sentirme realizado, me puedo llegar a sentir pleno, pero si yo no estoy bien en toda esta parte, en mis necesidades básicas, yo no como y no duermo bien, si el niño no está comiendo ni durmiendo bien, si no está en un ambiente seguro en casa, si no tiene esa estabilidad económica, esa constancia a lo mejor en la escuela, si está mal a lo mejor con sus amigos, si ya le mandaron reportes, que ya se peleó con el compañero, si ya tiene todo este tipo de cosas, ¿cómo va a estar el niño consigo mismo?
¿sí? Y es donde entra el factor autoestima, ¿sí? Aquí es donde entra justamente el tema autoestima. Es decir, qué pienso de mí mismo, cómo me siento conmigo mismo, ¿sí? Y a raíz de eso, de lo que yo pienso, es lo que voy a hacer y cómo me voy a comportar. Mi comportamiento va a venir a raíz de lo que pienso y de lo que siento, porque mi pensamiento, mi sentimiento y mi comportamiento están ligados. Mis pensamientos me generan una emoción y mis emociones me generan una conducta, ¿sí? Y viceversa, mis emociones también me generan pensamientos y mis pensamientos me generan conductas, mis conductas me generan pensamientos, o sea, también es como un ciclo que vamos viviendo. Entonces, en algún punto tengo que empezar a trabajar, sean pensamientos, emociones o conductas, para que pueda alimentar a las otras dos. Donde queramos empezar, pero tenemos que empezar por algo para poder alimentar de una manera distinta a las otras dos y que mis resultados también sean diferentes, ¿sí? El tema, por ejemplo, con los niños es que los niños se dejan guiar completamente por el adulto, ¿sí? Y si el adulto no está en este contexto o no está como en esta sintonía, el niño tampoco lo va a estar, ¿sí? Y volvemos al tema en donde el niño va a buscar a lo mejor ser papá de su papá, ¿sí? O va a buscar a lo mejor ser papá de sus hermanos o ser mamá de sus hermanos, porque al final cuando no está esa figura, alguien la tiene que cubrir, alguien tiene que cubrir ese rol, ¿sí? Y es donde entra el papel del hijo. Y el hijo, al final de cuentas, con todo esto puede desarrollar ansiedad, puede desarrollar depresión, puede desarrollar, se le va a complicar a lo mejor desarrollar relaciones sanas, ¿no? En el futuro, donde él también pueda desarrollarse de una manera distinta. Porque fíjense bien, aquí entran 3 factores bien importantes. Está lo que es mi pasado, mi presente y mi futuro, ¿sí? Entonces, el pasado es como un registro que yo tengo de todo lo que conozco, ¿sí? Todo lo que sucedió en mi pasado es información para mí, ¿sí? Es información que yo puedo utilizar en mi presente. Mi presente en algún momento va a ser mi pasado, porque el tiempo pasa. El momento que estamos viviendo aquí y ahora, en algún punto, a lo mejor en 6 meses nos vamos a acordar y vamos a decir, ay, ¿te acuerdas cuando fuimos a generar familias? Sí, se va a volver nuestro pasado. Entonces, mucho de lo que hagamos en mi presente nos va a generar registros nuevos. Por eso en muchas ocasiones es importante que la familia también tome la decisión de tomar un proceso psicológico para que en su presente puedan encontrar la manera de hacer las cosas de una manera distinta, ¿sí? Una manera distinta que les va a ayudar a generar un registro distinto. Es decir, voy a tener un pasado diferente. Recordemos que mi pasado entonces es información. A lo mejor yo tengo en mi pasado el registro de que, pues los problemas se solucionan a golpes, ¿no? Por un decir, golpes. ¿Sale? Entonces, a lo mejor yo en mi pasado, en mi infancia, en mi educación, siempre vi que todos los problemas se solucionaban a golpes, a gritos, con ciertos niveles de violencia, porque así me educaron, sí, y así soy. Pero si el día de hoy a lo mejor me abro a hacer cosas diferentes, entonces ya tengo otra opción. A lo mejor el día de hoy decido mantener un diálogo. Ok, ¿sabes qué? Ya no voy a gritar o no voy a golpear, voy a buscar a lo mejor tranquilizarme y voy a tomar una decisión diferente y voy a platicar, voy a hablar de esto que está sucediendo para ver qué pasa. Entonces ya tengo 2 opciones. En mi pasado ya voy a tener 2 opciones, ¿sí? Ahora, mi futuro en algún momento se va a convertir en mi presente, ¿sí? En algún momento voy a llegar a ese punto. Y si en mi presente yo generé también esta opción, cuando vuelva a tener un conflicto, ya voy a tener de dónde elegir. Ya voy a decir, me puedo aventar a los golpes o puedo platicar, ¿sí? Entonces ya voy a tener otras opciones. Y en casa también todo eso se va a reflejar con los hijos. Porque los hijos, de alguna manera, los niños, por ejemplo, son más fáciles que aprendan cosas diferentes porque su cerebro todavía se está desarrollando. En nuestro cerebro hay algo que se llama plasticidad, ¿no? Que es como la facilidad que tenemos de aprender cosas nuevas. Y los niños, como están nuevecitos, como su cerebro está nuevecito, es mucho más fácil que vayan generando estas conexiones o estos aprendizajes. Ya nosotros como adultos a lo mejor ya es un poco más complicado, pero no es imposible. Sí, a lo mejor nosotros como adultos es bien cómodo decir, no, yo ya estoy viejo y yo ya no puedo aprender cosas diferentes. No es así, sí se puede.
¿sale? Pero sí tenemos que hacer a lo mejor un esfuerzo un poquito más, más constante que los niños. Los niños, como están nuevecitos, sí pueden aprender cosas diferentes. Y cuando uno de los padres está en una clínica de rehabilitación, yo por lo general les recomiendo que los niños vayan a terapia junto con la madre que se queda allá afuera con ellos, o los familiares que estén a cargo de los niños. Y segundo, que no se les oculte a los niños que su papá está pasando por un proceso de rehabilitación, ¿sí? Porque de alguna manera el niño también tiene que comprender que su papá como ser humano comete errores y que dentro de esos errores también existe una solución y que se necesita un trabajo constante, que es lo que los usuarios hacen aquí. Todos los días trabajan, ¿sí? Para poder cambiar y romper el ciclo en el que están metidos, ¿sí? Desde que en las mañanas se levantan a hacer ejercicio, que respetan sus horarios para sus actividades, que entran a psicología, no a psicología grupal, que entran a lo mejor en la tarde a las asambleas. O sea, todo esto les ayuda a ellos a ir generando herramientas que les van a ayudar a tomar decisiones distintas en el futuro. ¿Para qué? Para no tener que caer constantemente en esto, porque si se fijan, esto tiene una parte emocional muy fuerte. Sí, tiene una parte emocional muy fuerte. Y una de las cosas que en ocasiones ellos no saben regular es justamente la parte emocional. Porque volvemos igual al sistema familiar. Una persona a lo mejor que está en el consumo o que está ausente es una persona que por lo general no tiene sus reguladores emocionales. No sé cómo regular mis emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es lo que van a aprender los hijos. El cómo voy a regular mis emociones y qué voy a hacer con ellas. Recordemos que los niños aprenden por 3 canales. Aprenden por lo que ven, por lo que escuchan y por lo que hacen, ¿sí? Entonces, el niño a lo mejor ve en casa que papá o mamá gritan y golpean y avientan cosas y consumen y es un relajo. Y luego escuchan todavía de que no, que tú no te dejes de nadie, que si te dicen algo y que suelta el fregadazo y que escuchan, ¿sí? Y encima lo hacen y hay una consecuencia. Y consecuencia no siempre es negativa. A lo mejor ya el niño se desgreñó a otro allá afuera y, pásale, mijo, te sirvo la comida, ¿no? O sea, el no hacer nada también es una consecuencia. Y ellos también lo viven, ¿sí? Y lo interpretan de una manera. Entonces, los niños aprenden y es algo que traen heredado y es así como se va generando como mi conducta. En mi pasado, a lo mejor, cuando yo tomaba estas actitudes, no me decían nada y mis papás hacían lo mismo. Es lo normal, lo normalizan, ¿sí? Normalizan ese tipo de conductas y cuando llegan a un lugar donde pretendemos cambiar todo eso y mostrarles un ambiente diferente y que se desarrollen en un ambiente diferente, ya vienen bien alertas. Ya vienen bien alertas. Es ahí donde se desarrolla la ansiedad y la depresión. ¿Sí? La ansiedad, al final de cuentas, es como el miedo a qué va a pasar, el miedo al futuro. Y si se fijan, un niño que vive constantemente en una situación inestable, es muy fácil que desarrolle ansiedad, porque en la inestabilidad el niño va a aprender a estar alerta, ¿sí? Y todo el tiempo buscando la alerta y buscando protegerse y buscando sentirse seguro, y es donde en el futuro puede desarrollar un trastorno de ansiedad, ¿sí? Y igual no vas a saber cómo manejarlo y vamos a volver al mismo ciclo de donde empezamos. ¿Sí me doy a entender? Ahora, ya sé que ya vamos un poquito largos, entonces quisiera saber si tienen alguna duda hasta aquí, si va clara la información. ¿Cómo lo han experimentado ustedes en casa? Digo, no sé si haya niños presentes en la familia donde hayan podido ver cómo han reaccionado a esas situaciones, que los vean como, o si conozcan a algún niño que vive con alguna persona que está enfrentando a lo mejor el consumo y cuáles son las conductas comunes del niño. No sé si haya algo que hayan visto en algún momento. Quiero hacer una pregunta. Dígame. Algo que hizo de la mamá, algo así. Cuando uno de los hijos es consumidor, se debe a la falta de carácter, si no le faltó nada. Luego en las familias no gobiernadas de todos los puntos que dijo. Hay como puede haber diversos motivos, porque fíjese,
También cuando vivimos en una familia con padres que tienden a ser sobreprotectores, también la sobreprotección de los padres no me permite vivir momentos de frustración, momentos de enojo, momentos de tristeza, porque un papá o una mamá sobreprotector o sobreprotectora no queremos que nuestros hijos sufran y no quiero que sientas nada malo y ya te vi triste y te doy una nieve, o ya te vi enojado y no, mira, y te doy algo. O sea, no los dejamos, no les permitimos que vivan las emociones. A veces también pensamos que el sentir ansiedad, el sentir depresión, el sentir enojo, el sentir emociones que no nos gustan es negativo, y no es así. Todas las emociones tienen una función en nuestra vida, y en ocasiones también, por ejemplo, un niño que vive a lo mejor con padres que nunca lo han expuesto a nada, también puede tener una falta de habilidades emocionales. Y el consumo, al final de cuentas, lo que hace es que nos ayuda a evadir constantemente. Entonces, un niño, aunque no exista el consumo como tal en casa, si llega a toparse con el consumo, a lo mejor en algún punto de su vida, puede ser que agarre el consumo también para... Exactamente. Exactamente. Así es. Si se le cae el celular, ahí va el papá y se lo quita. Exactamente. Se cae el niño y el papá se lo quita. Exactamente. Y por ejemplo, ahí también tenemos que saber cómo vamos a orientar al niño. En ocasiones nos vamos como a los extremos, y por lo mismo de que esto es hereditario. Recordemos que las dependencias no son nada más hacia la sustancia, también hacia ciertos comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, siempre que nos sentimos inseguros o que vivimos en un ambiente de inseguridad, se generan dependencias, y la dependencia no es necesariamente a una sustancia. Puedo ser dependiente de mi pareja, ¿sí? Yo puedo ser dependiente de una conducta. Hay personas que se vuelven adictas a los juegos, a las apuestas, ¿sí? Entonces, las dependencias en general me dan como una sensación de seguridad, ¿sí? Y en esa seguridad normalmente, y sobre todo a lo mejor como madres, tendemos mucho... Sí, tendemos mucho como madres, a lo mejor, y a lo mejor también como padres, ¿no? Yo lo he visto en mi experiencia un poquito más con mamás. No puedo decir que así es en todos lados, es mi experiencia, ¿no? Como en el consultorio, pero he visto mucho, sobre todo en las mamás, de que tendemos a ser muy dependientes con nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no queremos que sufran, porque nos podemos llegar a sentir culpables con ellos, porque a lo mejor les elegimos un mal padre, porque a lo mejor no sé, o sea, por un millón de motivos, tanto papá como mamá podemos generar una dependencia con nuestros hijos y no queremos que nuestros hijos sufran, ¿sí? Entonces, en esa parte de querer evitarles un sufrimiento a nuestros hijos, tampoco les permitimos que crezcan. Entonces, no es como irnos a los extremos, ni exponerlos a que a fuerzas estén sufriendo todo el tiempo para que aprendan a sobrellevar la vida, pero tampoco es como resguardarlos todo el tiempo del sufrimiento. Exactamente. Tenemos que permitirles también que ellos vayan viviendo y que ellos crezcan y que ellos conozcan el mundo, pero con una orientación asertiva. Sí, es decir, por ejemplo, supongamos que ya estamos en esta situación y ya nos estamos enfrentando a un caso con un niño que tiene pues esta situación con sus padres, donde hay consumo de por medio, que ya está generando estos temas de ansiedad y depresión. Lo más natural sería también que el niño pueda vivir sus etapas como las tenga que vivir, porque va a haber cosas, por ejemplo, que ya no vamos a poder modificar, ¿sí? Como psicólogos, incluso como psiquiatras, como profesionales, hay cosas que ya están ahí, hay daños que ya están ahí y que ya no podemos hacer nada para quitarlos, más que enseñarle a la persona a cómo vivir de una manera saludable con eso. Por ejemplo, una persona que ya tiene un trastorno de ansiedad o que ya ha tenido episodios ansiosos, es muy común que los vuelva a tener a lo largo de su vida más adelante, ¿sí? No hay como un medicamento o una pastilla de que te diga, mira, ya tómate esta 3 veces al día y ya con eso jamás en la vida vas a volver a sentir ansiedad, porque es parte del ser humano, sí, es parte del proceso emocional. Ajá. Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, un alcohólico, el alcohol por lo general, el alcohol es una droga depresora. Sí, y se supone que el alcohol nos relaja, por eso ya de repente ahí anda el otro que no puede ni hablar y que ya se va cayendo, y que no, porque deprime mi sistema nervioso, si lo relaja todo. Exactamente, y luego viene para abajo. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, con el alcohólico son
está primero el factor social, de que el alcohol, para empezar, es una droga socialmente aceptada. En todos lados la encontramos, exactamente, es legalmente permitida, en todos lados la puedo comprar, es súper accesible, hasta las botellitas de Tonayan, que hasta 10, 20 pesos se andan gastando, y, o sea, es una droga muy accesible, ¿sí? Y segundo, cumplen la función justamente de evadir alguna situación. Sí, y aparte también socialmente en ocasiones se nos empuja al consumo del alcohol, porque ya, por ejemplo, ¿qué es lo más común que pasa cuando alguien termina con la pareja? Ah, pues ponte una pedota y con eso. Sí, ¿por qué? Porque el alcohol nos desinhibe, nos ayuda a sacar la parte emocional, pero esas son funciones que uno tendría que cumplir sin necesidad del alcohol. Es como la droga, o sea, la droga de primero te hace que ese sentido invencible. Llega el momento en que te derrota y te hace un viñaco de la vida. Igual a la droga. O sea, te hace fruto, te deprime y te hace un viñaco de la vida. Así es. Al final del día. Digo yo, lo que dices que hace como yo, no es como el alcohol que se mantiene que decir, solo no voy a beber. O sea, Exacto. 24 horas de mi trabajo. Y en ocasiones también esto nos ayuda como a regular al niño, porque el niño, por ejemplo, en un ambiente inestable en casa, tiende a tener mucho miedo y mucha inseguridad. ¿Qué va a pasar conmigo si mis principales cuidadores no están para mí? ¿Sí? Si la persona que me da de comer, si la persona que me provee en casa, si la persona que me brinda educación, si la persona que tendría que acompañarme en la vida no está disponible para mí, ¿qué va a pasar conmigo? Desde ahí también es donde se desarrolla la depresión. Sí, porque la depresión es como, entonces, ¿qué sentido tiene que yo esté aquí? ¿Sí? Y esto es algo que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Al principio son únicamente como síntomas o son principios de, pero llega un punto en la vida donde ya se desarrolla como un trastorno. También, igual que cualquier enfermedad, eso va evolucionando, ¿sí? Hasta que llega a cierta gravedad. Entonces, para poder prevenir todo esto, se recomienda, por ejemplo, ahorita aprovechando, ¿no?, que a lo mejor ya tenemos a nuestro paciente en un proceso, que también la familia pueda tomar un proceso terapéutico y no únicamente a lo mejor en terapia, que lo ideal sería que todas las familias vayan a terapia psicológica, aquí afuera, donde ustedes gusten, pero que vayan a terapia psicológica, sino también que consigan un grupo de Al-Anon o Nar-Anon, ¿sale? Déjense los anoto aquí. Sí, porque estos son los grupos, es como un AA, pero es para los familiares de las personas que consumen. Aquí es donde vamos a poder checar que hay experiencias, ¿sí?, diferentes a las mías o similares a las mías que sí lograron salir adelante. Porque fíjense, volvemos al tema del pasado, el presente y el futuro, ¿sí? A lo mejor en mi pasado no hay un registro, no hay una información de que se pueda salir del ciclo, pero en el pasado de otras personas sí. Bueno, es una opinión muy personal, ¿verdad? Pero yo si tomara terapia psicológica o psiquiátrica, pues sería que mismo les estaría sanando, que aquí tienen el paciente y podemos de cierta manera ver un problema con el paciente de la casa. Yo por lo general... Si yo veo con un psicólogo de afuera, no sabe lo que está viviendo un paciente que dentro, no me va a comprender y no me va a saber guiar. Exacto. Yo pienso en mi persona. Yo por lo general sí lo recomiendo porque al final es justamente como complementar la información, tanto para el psicólogo como para la familia, y se trabaja como a la par. Exacto. Entonces, yo sí lo recomiendo por lo general. Y fíjense, incluso también los grupos de autoayuda, que son Al-Anon y Nar-Anon, nos ayudan también a generar una información en un pasado diferente. Por ejemplo, a lo mejor en mi pasado no está el registro de que exista una solución a esto, pero a lo mejor el pasado de la persona que está en la tribuna sí tiene la solución. Y él ya encontró la solución. Entonces me abre un mundo de posibilidades, porque es como decir, esa persona pudo, pues ¿por qué nosotros no? ¿Sí? Y a base de la experiencia ajena comienzo a generar registros diferentes y en mi presente puedo tomar decisiones diferentes con la esperanza de que mi futuro también va a ser distinto. ¿Sí? Entonces, si se fijan también, incluso los grupos de autoayuda, aunque sea nada más ir a escuchar mentadas de madre o ir a escuchar la experiencia de otras personas, también tienen una función, que es justamente comenzar a modificar esta parte. ¿Sí? Mi experiencia presente a raíz de la experiencia pasada de otras personas que a lo mejor van más avanzados en su proceso que yo. Y ahora más alentador y dices tú, tengo más opciones de pegar. Exactamente. Ahora, por ejemplo, también otra recomendación que yo suelo darle mucho a la familia es que se informen tanto sobre el tratamiento como sobre la adicción.
Por ejemplo, aquí en Generando Familias, lo que nosotros buscamos a lo mejor apoyar esa parte justamente con los talleres, ¿no? Que es donde les damos información sobre la adicción, les explicamos un poco sobre cómo se trabaja, las sesiones familiares, también por ejemplo, como dice usted, ¿no? Cuando se quieren integrar también a terapia junto con el psicólogo del mismo paciente, también es una manera como de complementar el tratamiento que se tiene. Entonces es estar 100% informado, porque a veces también cuando nos enfrentamos a esta situación, y sobre todo con nuestros hijos, que nuestros hijos en ocasiones no saben ni qué está pasando y nada más saben que papá o mamá ya no están en casa y a veces hasta les decimos, ay, es que se fue a trabajar. Pues, ¿trabajar a dónde, no? Entonces, también esa parte, los niños también tienen que estar informados. Si sabes que está pasando esto. Y obviamente adaptarlo también al idioma de los niños, ¿no? A su nivel de aprendizaje para que los niños puedan digerir esta información. Porque al final de cuentas... Exactamente, porque al final de cuentas, si se fijan, todo este proceso, toda esta situación puede llegar a generar un duelo fuerte en el niño. El duelo es el proceso que yo vivo tras una pérdida. ¿Sí? Entonces, el niño está perdiendo a su papá y está perdiendo la identidad de su papá. ¿Sí? Exactamente, porque volvemos a lo mismo. ¿Qué hace el consumo? Nos ayuda a evadir. ¿Y qué hacemos cuando ignoramos las cosas o cuando las ocultamos? Las estamos evadiendo. Y es reforzarle al niño, tienes que evadir, tienes que evadir. Tu papá evade por medio del consumo del cristal, del alcohol, y nosotros evadimos ignorando las cosas y aguantándonos las emociones y no expresando y no hablando. Entonces es reforzarle el aprendizaje al niño de que lo que está haciendo su papá está bien, y el niño se confunde. ¿Sí? Desde ahí viene la inestabilidad también del niño, porque el niño tiene que tener información clara sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo que se permite, lo que no se permite. Incluso también una de las partes que se trabajan dentro de terapia es esa parte de los límites. ¿Cómo me voy a comunicar con mi hijo? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué no le voy a decir? Y cuando regrese mi paciente a casa, ¿cómo va a ser la dinámica en casa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los límites que vamos a estar trabajando? ¿Sale? Entonces toda esta parte es como fundamental, ¿sale? Porque al final los niños también llevan un proceso junto con los padres y a veces es lo que menos volteamos a ver a los niños. Yo como pareja, yo a lo mejor como madre, como abuela, como abuelo, como tío, como tía, como lo que sea, nos estamos tan concentrados en mi paciente que está aquí adentro que el niño que tengo en casa lo dejo de lado por completo. ¿Sí? Y no alcanzo a visualizar todas estas necesidades que surgen también en los niños. ¿Sí? Y una parte también importante es, como familiares, es entender que mi paciente, estando aquí adentro, él está bien. Él está recibiendo terapia, está recibiendo su atención psiquiátrica, su atención con el médico, recibe sus asambleas, sus consejerías, o sea, él está recibiendo la atención que necesita. Y allá afuera, a los niños, ¿quién me los atiende? ¿Sí? O quién les da este apoyo también emocional y mental a los niños, quién los ayuda a comprender lo que está sucediendo. ¿Sí? Porque los niños también viven ese proceso. Entonces, es acompañarlos también a ellos. Los niños, por ejemplo, cuando el papá o la mamá entran a un internamiento, también los niños viven todo el proceso del duelo. Pasan de la negación al enojo, del enojo a la negociación, pasan la depresión, hasta que llegan al punto de la aceptación, porque pierden toda la imagen que ellos tenían de su papá en el pasado. ¿Sí? Entonces tienen que generar una nueva imagen del papá y es donde entra ahora sí todo el apoyo psicológico, ¿no? Se hacen cambios en casa, los niños empiezan a experimentar un ambiente diferente, ya no tanto a lo mejor de inseguridad, sino los niños comienzan a vivir una estabilidad y una seguridad y comienzan a desarrollar igual conocimientos en su pasado de una manera distinta para que en el futuro ellos sepan que sí se puede cambiar y que sí existen alternativas a los problemas. Sí, pero ahora sí que lo menos que yo les recomiendo con los niños es ocultarles lo que está pasando. Es lo peor que podemos hacer con nuestros hijos, porque al final los niños se van a dar cuenta algún día. ¿Sí? Exacto. Es que se fue a otro lado. Exacto. Y fíjense, muchas veces los niños tienen más capacidad de comprensión que uno como adulto. Los niños comprenden las cosas bien rápido y uno como adulto somos bien tercos. Entonces, los niños son un poco más flexibles, como se están moldeando todavía, es más fácil que ellos logren comprender muchas cosas. ¿Sale? Entonces, fíjense bien, con esta parte me gustaría cerrar el taller, básicamente con las recomendaciones que se les dan a las familias, ¿no? Que la primera sería la atención psicológica. Está recomendado que toda la familia tome atención psicológica donde ustedes quieran. El tema de los grupos de autoayuda, el tener la información sobre el consumo, ¿no? Y sobre el tratamiento que se va a recibir en el paciente y también no descuidar para nada nuestras conductas de autocuidado. Tenemos que cuidar nuestra pirámide también.
Sí, nuestro paciente a lo mejor los llegó a descuidar por el consumo y tal vez nosotros en nuestra angustia por ellos también la llegamos a descuidar. Entonces tenemos que retomar todo eso. Tenemos que empezar a comer y dormir lo mejor que se pueda, a mantener una buena salud, hay que cuidar también nuestra economía, hay que cuidar nuestro trabajo, o sea, todo lo que implica mis necesidades las tenemos que cuidar, ¿sale? Porque es la única manera en la que vamos a poder adaptarnos a la nueva realidad y darle un apoyo también a nuestro paciente cuando él salga a la realidad de nuevo, ¿sale? Muy bien, sería todo. Muchas gracias. Gracias. No.